Cualquiera de nosotros, si se coloca en su ordenador, pone el Google Earth, dice, puedo ver mi casa, puedo ver de hecho mi balcón, puedo ver mi coche. Estamos aquí tranquilamente y dices, si puedo ver mi casa, puedo ver cualquier lugar del planeta. ¿Y qué equivocados estamos? Hace unas semanas, y esto es algo muy reciente, unos helicópteros de una famosa revista brasileña están surcando el Amazonas haciendo un reportaje, haciendo un documental, y de repente, en un claro, observan como una tribu de no contactados empieza a dispararles flechas. Era una tribu que jamás había visto al hombre blanco, que nunca había visto un helicóptero. Y en ese momento el reportero hace una fotografía y vemos a un indígena lanzando flechas a un helicóptero. Esta es la fotografía. Así que cuántas cosas hay todavía por descubrir y cuántos misterios hay por resolver. Así que a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos, vamos a tratar de dar un paseo por alguno de mis lugares favoritos. Hoy prácticamente no voy a hablar de mí, sino que voy a hablar para mí de los titanes, de los grandes descubridores. Me han dicho que sois muy viajeros, ¿no? Que aquí hay gente extremadamente viajera. ¿Puede ser? Vamos a ver. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado en Roma? A ver, manos arriba. Muy bien, la cosa va bien, Bueno, todos hemos estado en este sitio, en la Plaza de San Pedro. Si entramos en la Basílica de San Pedro, vamos a encontrarnos con una tumba imposible. Es una tumba que cuando uno ve pasar a la gente no la aprecia directamente, pues pasa sin pena ni gloria. Pero cuando uno se fija en este tipo de detalles, se da cuenta de que es en estos donde encontramos el misterio. Esta es la tumba. Es la tumba del Papa Inocencio VIII. Y sería una tumba cualquiera si no fuera por el epitafio que tiene. Y es que en el epitafio aparece este mensaje: Novi orbis suo aevo inventi gloria, que significa, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. En principio no habría problema. Es un papa que se está acreditando ser el que recibe la gloria por el descubrimiento de América, del nuevo mundo. El problema surge cuando hablamos de las fechas. Ya veréis. Este Papa Inocencio VIII era amigo de Cristóbal Colón. Ambos eran genoveses. El Papa muere en julio de 1492, el año en que Colón llega a América. En julio. Unas semanas después, Colón parte hacia América, en julio de 1492. Y finalmente en octubre llega. Ahora bien, ¿cómo es posible que antes el Papa de saber que Colón llegaría al nuevo continente, se acredita el título de ser el Papa que recibe la gloria por el descubrimiento del nuevo mundo? Como si tuviese información privilegiada, como si ya supiese que Colón iba a encontrar algo. Supuestamente Colón iba a llegar a las Indias, ¿no? No iba a llegar a América. Y menos mal que nos encontramos con América, porque si no, en realidad el camino era más largo para llegar a las Indias. Es como tratar de ir a Finlandia, pues por Sudáfrica, ¿no? Así que menos mal, esa suerte tuvimos los españoles, que nos encontramos con América. O tal vez Colón sí que sabía dónde iba. Fijaros, en 1484 Colón llega en la corte de Portugal ante el rey Juan I de Portugal y le hace referencia, le cuenta este viaje que él pretende hacer. Y el rey de Portugal pues le dice un poco que no, le ve un poco excéntrico y dice que eso no es para él. El año siguiente, 1485, no sabemos nada de la historia de Colón, nada. Y en el año siguiente, 1486, aparece ante los reyes católicos ofreciéndoles la epopeya. El problema es, ¿dónde estuvo Colón en ese año 1485? ¿Acaso en un lugar que le daría información sobre cómo llegar a América? La pista la tenemos aquí, en Estambul. Venga, vamos a ver cómo vamos. A ver, manos arriba, ¿quién ha estado en Estambul? Muy bien. Seguimos en la media. En el Palacio Topkapi hay un mapa imposible. Ese mapa desafía cualquier tipo de historia conocida. Sin embargo, es el mapa que nos va a servir de hoja de ruta para todo lo que vamos a ver hoy. Es el mapa de Piri Reis. Si lo identificáis un poco, podemos ver aquí a España, a África, ¿verdad? Latinoamérica, así se reconoce bien. Es un mapa de 1513. Pero en este mapa vamos a observar que hay cosas que no habían sido descubiertas en dicha fecha.
Y en este texto, que está en turco antiguo, os lo iba a leer en turco antiguo, pero seguro que no todos lo sabéis, así que nada, directamente os lo traduzco. Pero a grandes rasgos lo que pone es que Piri Reis utiliza cierta información que le da un piloto del infiel Colón al que secuestra. Y le dice a este piloto: yo estuve con Colón aquí, en este lugar, en el año 890 de la Égira del calendario árabe. Ese año es 1485, el año perdido de la vida de Colón. Así que quién sabe si Colón ya estuvo en América antes, y por eso después fue con tanta seguridad ante los reyes católicos, ante Juan de Portugal. Incluso por eso un papa, en su epitafio, antes de que Colón llegase, ya decía: mía es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Quién sabe? Lo que sí que es cierto es que este mapa de Piri Reis, que nos va a acompañar, está cartografiado teniendo como punto central el Cairo. Así que allí nos dirigimos, al país de las pirámides. Bueno, para mí este es uno de los lugares más impresionantes. Si habéis estado en Egipto, os vais a dar cuenta que una de las imágenes que más impresiona es: llegas al aeropuerto, coges un taxi o coges una camioneta, vas por esas calles del Cairo, que es lo más parecido a una experiencia cercana a la muerte, con los coches, ¿verdad? Y al fondo, detrás de los edificios, divisan el horizonte las pirámides. Y te das cuenta lo grandes que son más altas que los edificios y se ven en el horizonte. Por ejemplo, la más grande, la pirámide de Keops, 146 metros. Esta es la cámara del rey. La cámara del rey Keops. Todos los bloques que estáis viendo pesan una media de 80 toneladas. Eso es como si vamos al Corte Inglés ahora, cogemos 80 coches y uno encima de otro, cada uno, cada bloque. Y están pegados de tal forma que no cabe una hoja de afeitar entre piedra y piedra, entre bloque y bloque. Están traídos de 700 kilómetros de distancia, de Asuán. En el año 1974, un famoso músico llamado Paul Horn entra en la Gran Pirámide. Esta es la entrada. Y decide pernoctar. Consigue unos permisos y el músico pernocta dentro de la cámara del rey de Keops, con sus flautas, con sus instrumentos. Y él solo empieza a tocar toda la noche. Lo que estáis escuchando es la música que se escucha dentro de la Gran Pirámide, por Paul Horn. El eco es de 8 segundos. Si vaciamos esta sala y hacemos un om, se va a notar algo, pero no de 8 segundos. En la Gran Pirámide el fenómeno acústico es brutal. Fijaros cuando deja de soplar la flauta. Es impresionante, ¿eh? Porque no todos los descubrimientos son piedras o son lugares, también son sonidos. Llegamos a cualquier lugar sagrado y lo que hacemos es guardar silencio. ¿Qué pasaría si diésemos, por ejemplo, una palmada? ¿O hiciéramos algún sonido o algo? A lo mejor encontraríamos cosas como estas, tan curiosas. El Valle de los Reyes. Aquí se actualizó el descubrimiento más importante de la historia de la arqueología, el descubrimiento de la tumba Tutankamón. Estamos el 4 de noviembre de 1922 y en esta fecha va a ocurrir algo. Es muy curioso porque en el Valle de los Reyes, esta es la plaza principal, la tumba de Tutankamón está en el centro, pero en el centro a más no poder. O sea, esto es la tumba de Tutankamón, esto de aquí. Está en el puto cenit del Valle de los Reyes, es increíble. El caso es que dices, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta Howard Carter o el resto de los arqueólogos de que estaba ahí, delante de todos, la tumba de Tutankamón? Pues principalmente porque había una tumba encima que era la de Ramsés y nadie pensó, a lo mejor debajo de la tumba hay otra tumba. Bueno, pues Howard Carter lo encontró. En esta fecha, el 4 de noviembre, Howard Carter encuentra un primer escalón, después un segundo escalón, un tercer escalón, y él sabe que ha encontrado la tumba del faraón niño de Tutankamón. Claro, había que avisar al mecenas antes de nadie, entonces emite una comunicación a Lord Carnarvon, que era quien le sufragaba toda la expedición, y Lord Carnarvon, junto con Howard Carter, van ese día
abrir la tumba a Tutankamón, pero ellos dos solos, sin decírselo a nadie. Iban a cometer una pequeña triquiñuela. La tumba, en un principio, tenía un muro de yeso y por la noche se produce la siguiente escena. Lord Carnarvon va descendiendo junto con Howard Carter, el arqueólogo. En ese momento, Howard Carter, con su cincel, pega en una de las esquinas de ese muro, de esa pared, y abre un pequeño agujerito, y mete una vela en su interior. Y Lord Carnarvon, que está detrás, le pregunta: ¿qué ve, Howard Carter? ¿Qué hay ahí? Y él le responde: veo cosas maravillosas. Y lo que estaba viendo era el tesoro de Tutankamón. Y lo que se diferenciaba este descubrimiento respecto del resto es que nunca se había descubierto la tumba de un faraón intacta. Todas las tumbas de los faraones ya habían sido saqueadas, excepto esta. Y claro, no existe tumba sin su maldición correspondiente, y más si es de un faraón, ¿no? Y se habló de la maldición del faraón Tutankamón. De hecho, a los 4 meses de la apertura de la tumba, el mecenas, Lord Carnarvon, tiene un accidente. Él se está afeitando, se hace una herida en la cara, momento en el que, qué casualidad, un mosquito le pica, tiene ciertos problemas de salud y fallece. El día que se abre la tumba, se cuenta que una cobra, qué casualidad, que era el símbolo real de Tutankamón, se come al canario de Howard Carter, que estaba por allí. Le hizo la cobra, nunca mejor dicho. Y 23 personas mueren directa o indirectamente relacionados con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. 23. Pero llegó la solución. A mediados del siglo XX, un importante científico, Raji Sahat, va a dar una conferencia donde va a explicar cuál es la solución a este misterio. Y lo que indica es: existe un hongo, que es el Aspergillus niger, que es el causante de todas estas muertes. Es decir, un hongo, una bacteria que se ha encontrado herméticamente cerrada durante 3.000 años, el momento en que lo abres sin mascarillas y sin nada, produce enfermedades, produce al final muerte. Alucinad. Raji Sahat da esta conferencia, coge su coche, va camino de su casa, tiene un accidente y muere. Este era Tutankamón, ya veis que de Dios poco. Tenía cojera, de hecho murió de paludismo, y bueno, pues este era el aspecto que tenía. Bueno, la máscara, sin lugar a dudas, pues ese elemento tan espectacular que hemos visto todos, ¿no? El Museo del Cairo. Seguro que os suena esta historia de hace un par de años, de unos obreros, ¿no?, que están manipulando la máscara por tareas de limpieza, oye, y se les cae al suelo, y se les rompe la perilla. Y bueno, dicen: la hemos liado, ¿y ahora qué hacemos? Y dicen: tú pégalo rápido y que no se entere nadie. Y le ponen Loctite siendo generosos. Bueno, y hacen esta chapuza, ¿no? ¿Lo veis? ¿Cómo queda ahí todo el resto? Ahora ya ha sido restaurada, ha sido reparada y se puede ver en su plenitud. Pero bueno, estas cosas que tienen los egipcios. Dices: a ver si me pillan. Y dentro de su tesoro encontramos pues cosas muy curiosas, ahí lo veis. Camas ergonómicas, que pintan camas ergonómicas en el antiguo Egipto. Esta daga es inoxidable. El acero inoxidable no se inventa hasta el siglo XX, pero no voy a ser tramposo, es hierro meteórico. Y bueno, pues boomerangs, ¿no? Ya sabéis, este palo que lo tiras y no vuelve. Vamos a coger otra vez el mapa de Piri Reis y nos encaminamos a un lugar especial. Lo que veis aquí son los Andes. Los Andes los descubre Pizarro, como pronto, alrededor de 1530. Este mapa es de 1513, y ahí están. Pero bueno, nos sirve de excusa para buscar el dorado. ¿Habéis estado en Perú? Sí, venga, a ver, manos arriba. ¿Quién ha estado en Perú? Muy bien, está bajando la media ya, ¿eh? Estamos ahí. Bueno, muy recomendable, muy recomendable. Perú es mi país favorito del mundo, a pesar de las cosas que voy a contar ahora. Este es el templo del Coricancha, era el palacio real de Atahualpa. Y bueno, van a pasar cosas muy curiosas aquí. Fijaros, estamos en Cuzco, es una calle muy típica de allí, donde veis, la parte izquierda de la calle son muros de los incas,
son perfectos, si os fijáis. Los ángulos de los muros pues tienen una perfección absoluta. Sin embargo, el de al lado es el que hicimos los españoles al poco de llegar. Entonces, cuando llegas allí, el guía te dice, mira, este es el muro de los incas y este el de los incapaces. Bueno, pues vamos a buscar el dorado. Y todo comienza cuando llega allí Francisco Pizarro, tras la búsqueda, en principio, de fortuna y de oro. Este señor que veis aquí es Atahualpa, el Inca, el rey. ¿Cómo nace toda esta leyenda del dorado? Porque yo durante muchos años estuve leyendo sobre esto y no me aclaraba. De verdad que es un follón, porque son varias leyendas que se entrecruzan entre sí. Vamos a tratar de dejarlo claro, de arrojar un poco de luz en esto. Cuando Pizarro llega a Perú, llega al Imperio Inca, lo primero que hace es, bueno, ve que todo el Imperio Inca está forrado de oro e invita a Atahualpa a cenar con él en son de paz. Le hace la típica de, no, si venimos en son de paz, que no vamos a hacer nada, pero sobre todo venid sin hombres armados, que nosotros no vamos a ir armados. Y claro, pues llega ya Atahualpa a Cajamarca, donde le esperaba Pizarro, y bueno, pues de cena nada, ¿no? Cenó en la prisión donde le metieron. Así que le secuestraron. Y el pago del precio por su rescate tenía que ser el siguiente. Atahualpa levantó su mano y hasta el punto en que llegase su mano debían de llenar toda la sala de oro y de plata 2 veces. Y empiezan a llegar cantidades ingentes de todo el Imperio Inca de oro y de plata. Y se consigue cumplir el pagamento. Ahora bien, ¿qué hacen los españoles? Pues se ven tanto oro que dicen, oye, ¿queremos más? Claro. No, que no os lo vamos a devolver todavía, danos un poco más. Y los incas dicen, no, esto no nos lo van a devolver jamás. Y los españoles le dicen a Atahualpa, mira, Atahualpa, que no te vamos a soltar. Entonces, tenemos 2 opciones. O bien renuncias a tu fe y te conviertes en cristiano y te ahorcamos, o bien te quemamos vivo. Y entonces pues Atahualpa se queda pensativo y dice, venga, va, pues me hago cristiano y me ahorcáis. Y bueno, Atahualpa acabó llamándose Francisco, antes de ahorcarse, vaya. Pero tal y como se cortó esta fluctuación de oro que llegaba a Cajamarca, a esta celda en concreto, los españoles empezaron a buscarlo como poseídos. De hecho, el dorado va a nacer justo aquí. ¿Dónde metieron los incas todo ese oro que se iba a servir para el rescate de Atahualpa, lo que quedaba? Porque cuentan las leyendas que alrededor de 40.000 incas con el oro se escaparon a una ciudad perdida en el bosque, en la selva, un lugar llamado el Paititi. Esto sería el dorado, el Paititi, la ciudad llena de oro. Así que vamos a buscarla. Este hombre que veis en pantalla, con el parche, típico conquistador, es Francisco de Orellana. Francisco de Orellana se pone a las órdenes de Pizarro. Rápidamente, Francisco de Orellana era un hombre que quería juntarse con las tribus, aprende sus dialectos, la verdad es que se da muy bien con ellos, y escucha oír una leyenda que habla de un dorado alternativo. Y este dorado no era ninguna ciudad. El dorado en realidad era un hombre. Os lo voy a enseñar. Este es el dorado. Este de aquí. Lo que cuenta estas leyendas es que en la tribu de los Muiscas, en Colombia, existía un hombre, era el cacique, era el rey, y en la ceremonia de su investidura directamente le asperjaban con polvo de oro. Le insuflaban oro por todo el cuerpo, porque él era un dios. Entonces ni siquiera una armadura de oro iba a ser suficiente para él. Entonces, el momento en que le habían asperjado completamente de oro, lo que hacía el dorado era, con una barca, se metía en una laguna, la laguna sagrada de Guanabita, y se bañaba, de forma que todo el oro caía dentro de la laguna. Y el resto del pueblo le aclamaba lanzando joyas y oro dentro de la laguna. Así que los españoles, una vez más, se volvieron locos tratando de encontrar esa laguna, que hoy en día sabemos dónde está.
Esta es la laguna de Guatavita. De hecho, durante la conquista se encontró. Y un hombre llamado Antonio de Sepúlveda, junto con un ejército de 2000 indios, bueno, es que eran más brutos, o sea, esta gente partía nueces con la cabeza directamente, de verdad. Y entonces, a base de llenar cubos de agua, trataron de drenar el lago. Y consiguieron reducir 1 metro la profundidad del mismo. Y cuentan que sacaron kilos de oro de su interior. Hoy en día es muy complicado llegar hasta aquí. De hecho, toda esta zona de selva, si habéis estado en la selva del Mato Grosso, por la zona de Perú, no os fiéis nunca de los guías. Porque a menudo cuando comienza la exploración dicen, no, en 10 minutos llegamos. 11 horas después estás allí. E ibas para 10 minutos. Pero bueno, así funcionan estas cosas en Perú. Francisco de Orellana es ordenado por parte del hermano de Pizarro, de Gonzalo Pizarro, el tratar de buscar ayuda, porque esta búsqueda del dorado se está convirtiendo en un infierno. Imaginaros, las garrapatas comiendo completamente las piernas de los soldados, la selva, los insectos, el calor, el frío nocturno. Así que le dice a Orellana, parte en este barco, que vamos a construir ahora, un bergantín, y surca el río en busca de ayuda. Y es lo que hace Orellana junto con 60 valientes. Surcan todo ese río, que cada vez se hacía más y más grande. Y de repente, en un punto de la orilla, unas mujeres les empiezan a lanzar flechas, de belleza extrema, cuentan las crónicas. Se produce una batalla y los españoles consiguen salir, consiguen escapar. Esas mujeres eran de una tribu llamada la tribu de las Amazonas. Y por esta historia Orellana llama a ese río el río Amazonas. Al final no conseguiría regresar con ayuda para salvar a Pizarro. Pizarro, además, que también otro hombre muy bruto, regresó a España y allí pues se liaron en pleitos y ahí acabó todo. Años después Orellana regresaría a Perú, a Colombia, tras la búsqueda del dorado y desapareció. Porque lo que vamos a ver ahora es que las historias que tienen en común estos exploradores del dorado es que el precio tal vez por encontrarlo es quedarse allí, no regresar. Como Percy Harrison Fawcett. Spielberg se fijó en este hombre para crear a Indiana Jones. Bueno, no se le parece mucho, pero os lo aseguro. Percy Harrison Fawcett es un inglés, un aventurero, que de hecho en 1906 la Royal Society Geographical le da permiso para ir a Latinoamérica, a Sudamérica, en aras de cartografiar las fronteras entre Perú, Bolivia y Brasil. Y se va a pegar un montón de años realizando esta proeza. Y en uno de estos años, Percy Fawcett entra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, fijaros, a la sección de libros raros, y en esta sección accede a un documento que es que le llama el documento 512, el manuscrito 512. Y este manuscrito cuenta la historia de un hombre, un portugués llamado Francisco Raposo, que encuentra una ciudad perdida en la selva, con columnas salomónicas, con arcos romanos, y que de alguna forma hila con la Atlántida. Y esto surge en plena efervescencia de la exploración de la selva de Percy Fawcett, y se vuelve loco con esta historia y dice, yo quiero encontrarlo. Y a esta ciudad le llama la ciudad perdida de Zeta, que por cierto, este próximo verano estrenan la película de la ciudad perdida de Zeta. Iba a ser Brad Pitt, pero no les ha llegado el presupuesto, el que iba a interpretar a Percy Fawcett. Así Percy Fawcett, en 1925, se interna en la selva. Va él, junto con su hijo, Jack Fawcett, y el mejor amigo de su hijo. Un poco raro esto, porque fijaros, un explorador aguerrido que conocía perfectamente la selva, ¿por qué se lleva a dos chavales sin prácticamente experiencia? Pero bueno, no os penséis que era un cualquiera este Percy Fawcett, porque de hecho iba con sponsor. Él iba por los periódicos, ha ido por los periódicos diciendo, oye, yo en cada punto donde os pueda enviar mi nota de diario, para que conozcáis paso a paso lo que estoy haciendo, os lo voy a enviar. Y así consigue pues un periódico, el North American Alliance, que le paga una cantidad por emitirnos estas cartas que de hecho tenemos a día de hoy. Y fijaros, parece ser que el ánimo decae, es muy complicado lo que están haciendo,
Las garrapatas, una vez más, ulceraban las piernas del mejor amigo de su hijo, de Jack. Y Percy Fawcett dice cosas como: desapareceremos de la civilización hasta el año próximo. Sitúanos con la imaginación a más de 1000 millas al oriente de ti, en selvas jamás holladas por el hombre. Si no regresamos, no deseo que organicen partidas de salvamento. Si yo con mi experiencia fracaso, no queda esperanza de triunfo para otros. Y la última que tenemos, sus últimas palabras en estos diarios que enviaba, fueron las siguientes: nos encontramos en el campamento de Caballo Muerto, un lugar donde podemos bañarnos, pero los insectos nos obligan a hacerlo rápidamente. Hace mucho frío de noche, y los insectos y el calor llegan a mediodía. En este momento el campamento se transforma en un infierno. No temas que fracasemos. La respuesta al enigma de la antigua Sudamérica será encontrada cuando sean descubiertas las antiguas ciudades perdidas. Y después, silencio. Y todas las exploraciones que se realizaron después para tratar de encontrar a Fawcett desaparecieron también. Y a mí me gusta pensar que se cumplió esa máxima de: para encontrar el Dorado tienes que pagar un precio, que es quedarte en él. Y tal vez encontró Fawcett la ciudad perdida de Zeta. Nunca lo sabremos. Hasta que visité Machu Picchu, para mí este fue el lugar más espectacular que había visto en mi vida. Esto es Palenque, está en la selva de Chiapas, en la Lacandona. Es impresionante. Fijaros la inmensidad de la selva, cómo parece querer tragarse la ciudad perdida, la ciudad de Palenque. De hecho, el Instituto de Antropología Nacional Mexicano es el mayor departamento de jardinería del mundo, porque mantener a raya la selva les cuesta un dineral. Ellos dicen, si en un año nos desentendiésemos, la selva se comería completamente a Palenque. Llegar aquí es bastante complicado. De hecho, es una zona donde los zapatistas, estos revolucionarios mexicanos, pues bueno, están siempre por ahí haciendo de las suyas. Ellos lo que quieren es que les deje en paz el gobierno, seguir con sus culturas y con sus tradiciones y ya está. De hecho, mira, a mí, por ejemplo, lo que me ocurrió, yo iba camino de Palenque en una furgoneta y te asaltan varios zapatistas con escopetas que probablemente son de madera, que ahí no tienen nada. Y nada, pues tú les das ahí pues lo que lleves, 5 euros o algo así, te haces amigos suyos y venga, ya puedes seguir. Pero es el precio que hay que pagar. Y tal y como hice yo hace unos años, en 1949 llegó este hombre, Alberto Ruz, a Palenque. A él le habían hablado de un lugar que parecía una ciudad en ruinas, pero que estaba completamente sumergida por la selva. Fijaros cómo estaba Palenque. Hoy en día, este es el templo de las inscripciones, el lugar en el que vamos a entrar, el lugar de misterio. Pero cuando Alberto Ruz llega aquí, se encuentra con esto. Alberto Ruz comprueba que hay unos pequeños portones en esta parte, en la parte de arriba de lo que parece una montaña. Asciende y entra dentro del templo. Nada más entrar se da cuenta de que hay 2 pequeños agujeritos justo en la entrada, en la parte superior, y con 2 cuerdas las introduce dentro y tira de una trampilla. Y aparece una escalera, 2 escalones, 3, y ya está. Y el resto son escombros. Y Alberto Ruz va a estar 3 años quitando escombros y descendiendo. Desciende 70 metros. Fijaros, 70 metros en la montaña. Y se encuentra con una puerta triangular con 2 asideras que parece que están gritándole «ábreme». Y Alberto Ruz abre esas asideras y lo que encuentra le deja perplejo. Encuentra esto, la tumba de Pakal, la tumba del rey de Palenque. Os lo he puesto con colorines para que se distinga bien, en realidad es de piedra. Para los amantes de teorías de alienígenas en la antigüedad o amantes de Eric von Däniken o análogos, esta es una de sus favoritas. Porque lo que dicen ver, esto es el famosísimo astronauta de Palenque. Un señor como que está por aquí manejando unas manivelas, acelerando, en una especie como de cohete, incluso con fuego, ¿verdad? Bueno, hay que echarle un poco de imaginación. Si uno no sabe que en realidad este es el pájaro Quetzal, que es el guía del inframundo, y que todo lo que aparece rodeando a Palenque, pues en realidad es simbología maya, pues dices, es verdad, es la prueba definitiva. Venían en cohetes.
Bueno, ahí está. Pakal. Vamos a dirigirnos a un lugar que aparece en este mapa, que esto sí ya es escandaloso. Si os ha sorprendido lo de los Andes, atención con esto. La Antártida se descubre en 1818. Este mapa es de 1513 y aparece. ¿Cómo es posible que esté la Antártida en un mapa de 300 años antes de que se descubra? Pues vamos allí. Vamos a hablar de los grandes héroes de la Antártida. Con guiño a la canción de Mecano, por cierto. Este hombre que veis aquí es Robert Shackleton. Él en 1908 trata de llegar a la Antártida, llegar concretamente al punto central de la Antártida, al cenit del mismo. Se queda a 187 kilómetros porque su tripulación pues estaba completamente cansada, con escorbuto. Bueno, imaginaros, vientos de 300 kilómetros hora, menos 50 grados. El frío era brutal. De hecho, cuentan que las plantas de los pies se les quedaban pegadas a los calcetines cuando se lo quitaban. Ellos lo que hacían era, con algún tipo de grasa, pues se las untaban y se las pegaban otra vez. O sea, imaginaros, gente que estaba hecha de otra pasta. Y cuando Shackleton está tan cerca, solo a 187 kilómetros, dice: voy a desistir, porque es mejor regresar como asnos vivos que como leones muertos. Dice: ya lo intentaré. Y la siguiente exploración va a enfrentar a estos dos hombres, a Roald Amundsen y a Robert Falcon Scott, el inglés contra el noruego. Estamos en 1911. Este es Amundsen. Fijaros, el objetivo era, como el de Shackleton, llegar justo al centro de la Antártida. Pues bien, Amundsen va con perros y con trineos, lo de siempre. Y Scott se lleva a caballos manchúes, que empiezan a morir por el frío, y a orugas, que se congelan allí y tampoco sirven. Y tienen 2.800 kilómetros de travesía para llegar al centro de la Antártida. Así que comienza la competición. Varios meses después, el 14 de diciembre, Amundsen llega primero. Planta una tienda de campaña con su bandera y le deja un mensaje escrito a Scott para cuando llegue. No de recochineo, de llegado antes, pero de ánimo, ¿no? De tenéis que perseverar en conseguirlo. Y se va. Y 5 semanas después, Robert Falcon Scott llega a este punto. Imaginaros la cara que se le queda cuando ve la tienda de campaña y la carta que le habían recibido, que le habían enviado, ¿no? Robert Falcon Scott escribía un diario sobre lo que sentía, sobre todo lo que ocurría en esta expedición. Este es un facsímil del diario de Robert Falcon Scott. Y a grandes rasgos lo que dice es: nada más llegar, el sueño está perdido, este lugar es horrible. Bueno, no era un hombre muy optimista llegados a este punto. Perseveraremos hasta el final, pero cada vez nos encontramos más débiles y el fin no puede estar lejos. Es una pena, pero no creo que pueda escribir más. Por el amor de Dios, cuidad de nuestra gente. Moriremos como caballeros. Espero que esto demuestre la capacidad de sacar fuerzas de flaqueza y de sufrir. Esta capacidad no ha desaparecido de nuestra especie. Y sus últimas palabras son: si hubiéramos vivido, podría contar una historia de penalidades, de resistencia y valor de mis compañeros, que eran 3, que habría conmovido el corazón de todos los ingleses. Estas apresuradas notas y nuestros cadáveres contarán la historia. Y así fue. Ahí quedaron congelados los cadáveres de Robert Falcon Scott y sus compañeros. Y desde luego que el herido de Inglaterra, el orgullo de Inglaterra estaba herido. Pero este hombre, el irlandés, Robert Shackleton, quiso levantarlo. El de, llegados a este punto, es mejor regresar como asnos vivos que como leones muertos. Y Ernest Shackleton publica este anuncio en el periódico: se buscan hombres para viaje peligroso, frío intenso, paga reducida, largas noches de completa oscuridad, no se garantiza el regreso con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. 5.000 personas apuntaron.
No había sitio para todos, pero bueno, había intención. Desde luego que la gente en aquella época es que no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? El frío que ha hecho estos días y estábamos a 10 grados o 8 grados, ¿no? Y comienza la expedición. Comienza la expedición de Shackleton en este barco, el Endurance. Resistencia significa. Un barco durísimo, a prueba de fuego. El problema es que la expedición parte el 1 de agosto de 1914, tratando de aprovechar que iba a comenzar la primavera en la Antártida, se iban a derretir los hielos e iban a poder cruzar. Pero la primavera no llega, y cada vez hay más hielos, más hielos, más hielos, y llega un punto en que el barco se queda atrapado en el hielo, en el mar de Weddell. Y va a estar atrapado en el hielo año y medio, sin siquiera llegar a la Antártida. Pero imaginaros, tenemos alrededor de 60 tripulantes, todos ellos ya sin provisiones, decir, ¿y ahora qué hacemos aquí? Y tienen año y medio todavía, hasta que aquello se empieza a derretir. De hecho, el barco se iba moviendo por el crujir del hielo. Cuentan que por las noches, en la tibieza de la oscuridad, podían escuchar como si fuera un lamento el gemido del barco, con ese crujir constante. Y una noche, estamos en octubre del año siguiente, fijaros, partió en agosto y en octubre del año siguiente se actualiza un crujido tremendo y el barco se empieza a hundir. Y tienen que abandonar el barco y empezar a vaguear por el hielo. Debajo de ellos, metros y metros y metros del agua más gélida del planeta. Y estaban desesperados, pensaban que iban a morir, solo habían conseguido salvar unos botes salvavidas. Fijaros cómo se rompe el barco, cómo se empieza a hundir. Y después de meses de oscuridad y de frío, llegan a un punto, la que llaman Isla Elefante, y Shackleton, junto con varios compañeros en uno de los botes, parte en busca de ayuda. En 3 meses no saben nada de Shackleton. Y de repente, meses después de 2 años atrapados, encuentran el bote de Shackleton con un ballenero que iba detrás, un barco chileno, el Yelcho, que le rescata. Y lo que en un principio pudo ser una historia de fracaso, porque fijaros, la intención de Shackleton no era solo llegar al centro de la Antártida, era cruzarla. Y ni siquiera tocó la Antártida. Hizo que 2 años después ninguno de sus tripulantes falleciese. Y fue considerado un héroe para Gran Bretaña. Shackleton. Y os he traído esto porque hace muy pocas semanas reflotaron el barco del noruego, de Amundsen, en Canadá. Y si yo os dijese, ¿qué barco os gustaría reflotar? ¿Cuál sería? Titanic, ¿no? Antes de nada, que se me ha olvidado, ¿cuántos de vosotros habéis estado en la Antártida? Tenemos que volver a lo de Roma, que aquello era todo un espectáculo. Bueno, sabéis que está de actualidad todo este asunto del Titanic. El Titanic parte del puerto de Southampton, pero ahora se ha descubierto algo muy curioso. Bueno, se ha descubierto, es una teoría. Lo que cuenta este reportero inglés es que en el Titanic, en una de las fotos, en concreto esta, se ve una especie como de hendidura, una mancha en el barco, ¿lo veis? Esto de aquí. Esto sería causado por lo siguiente. Nosotros sabemos que días antes de que parta el Titanic se actualiza un incendio entre las calderas 3 y 4, un incendio que de hecho tardan 2 días en conseguir apagar. Y al parecer ese incendio pudo afectar al casco y los restos del mismo sería esta hendidura que vemos aquí en el barco. Y qué casualidad que cuando choca con el iceberg justo pega en esa parte que raja el barco. No significa esto que si se hubiese producido el incendio, si no se hubiese producido, no se habría hundido el Titanic, se habría hundido igualmente, pero habríamos ganado tiempo. Claro, también si hacemos de abogados del diablo, diríamos, oye, vamos a ver, tú estrenas un barco, que es el barco más lujoso, más imponente del mundo, tienes ahí un boquete tremendo y nadie dice nada, ningún medio de comunicación se pronuncia, nadie dice, oye, ¿y eso? Todo el mundo se sube. Hoy en día sabemos que el dueño de la compañía
del Titanic, la Blue Star, canceló su billete. No se subió al viaje inaugural del Titanic. Se ha hablado de profecías y tal, pero bueno, probablemente sabía que había habido un incendio y a lo mejor eso le dijo, oye, me voy a echar un poco para atrás. Igual es un poco más lógico. Pero bueno, es que este asunto del Titanic ha hecho correr ríos de tinta por el asunto de las profecías. Os voy a contar la que a mí me resulta más curiosa. El Titanic se hunde el 14 de abril de 1912. No lo sé porque es mi cumple. Bueno, 14 años antes de esta fecha, un escritor bastante mediocre, Morgan Robertson, escribe un libro. Este libro se titula Futility, Futilidad. Y alucinad, este hombre habla de un barco, un transatlántico, el más grande que se había construido en su momento, con 2.000 pasajeros, igual que el Titanic. Las medidas son igual que el Titanic, que se llama Titán, por cierto, y que en el viaje de inauguración, por la zona del Atlántico, del norte Atlántico, se choca con un iceberg y se hunde. 14 años antes, alguien predice el Titanic. Y el barco se llama Titán. Es que es increíble, ¿eh? Bueno, casualidad o no, lo que sabemos es que el Titanic se hundió justo en esta parte. Y os quiero hablar de cómo se descubre, porque ya veis que estamos hablando de la cabeza de un alfiler en mitad del océano Atlántico. ¿Cómo lo encuentras? ¿Sabéis a qué profundidad está el Titanic? 2.000, 3.000, 3.800. O sea, imaginaros 4 kilómetros para abajo. Ponte a buscarlo. Bueno, pues si el Titanic se hunde en 1912, no va a ser hasta el 1 de septiembre de 1985 el año en que se descubra. Y fijaros, en realidad se descubre de forma un poco trapichera, porque estamos en plena Guerra Fría y un científico llamado Robert Ballard, que va a ser el descubridor, es contratado por el gobierno americano. Pero el fin de esta contratación no era encontrar el Titanic, era encontrar 2 submarinos nucleares que se les había hundido a los americanos. Y claro, ellos querían localizar sus armas. Evidentemente, esto no habría hecho ninguna gracia a los rusos, ¿no? El saber que había por ahí armas nucleares de los americanos. Entonces, ¿qué dicen los americanos? Enviamos una expedición a buscar el Titanic. Y una vez que encuentran esos 2 submarinos sumergidos, le dicen a Robert Ballard, bueno, tienes 12 días, si quieres, para buscarlo, con toda la tecnología. ¡Qué presión, eh! Bueno, pues no fueron necesarios 12 días, sino que en 9, Robert Ballard lo encontró. Y eso es lo que tenemos a día de hoy. Y desde que se encuentra, se han ido extrayendo objetos del mismo. Por ejemplo, este es un plato como los que había en segunda clase del Titanic. Ahí lo tenéis. No es auténtico, ¿eh? Os estoy viendo. Pero bueno, de alguna forma, y la reflexión que yo saco de toda esta historia del Titanic es que en el Titanic íbamos todos, porque estaban los de primera clase, los de segunda clase, los de tercera clase. Se advirtieron situaciones de heroicidad, gente pobre que salvó a bebés ricos, gente rica que hacía exactamente lo mismo, y de mezquindad absoluta. ¿Cuántas historias se cuentan de no, yo voy a subir al bote, tú ahógate? Nadie sabemos cómo podríamos reaccionar ante este tipo de situaciones hasta que no estamos allí, porque todos somos muy valientes, ¿no? Y dices, no, yo me dejaría hundir, ¿no? Como Leonardo DiCaprio ahí salvaría a la chica. Pero bueno, tendríamos que vernos qué es lo que haríamos cada uno en estas situaciones. Así que de alguna forma yo creo que esta historia a todos nos toca un poco porque todos íbamos en ese barco. Era un microcosmos de la civilización de nuestra cultura. ¿Qué tal China? ¿Hemos estado en China? ¿Sí? ¿No? Por ahí, ¿no? Japón, sí, muy bien. Bueno, o sea, Asia está pisado por lo que veo. Bueno, pero vamos a ir a China, al dragón dormido, al gigante dormido que le llaman, a hablar un poco del primer emperador. Este hombre que veis aquí es el primer emperador de China. El unificador se llama Qin Shi Huangdi.
Era un emperador pues absolutamente odiado por todo el pueblo, porque imaginad, cada familia en China tenía que tener 2 hijos. Uno a construir la muralla, otro a construir su mausoleo. Y el país que funcione como sea, ¿no? Pero lo importante es la muralla y el mausoleo. Cuando Qin Shi Huangdi fallece, los soldados y su corte tienen tanto miedo de que el pueblo se entere por la que se puede liar, que esconden en su carruaje pescado podrido, para que el olor de alguna forma se confunda con el de su cuerpo y la gente no pregunte de quién va ahí dentro que se está pudriendo, ¿no? Pues bien, una vez que se hace público que Qin Shi Huangdi ha fallecido, es enterrado en este lugar, en el mausoleo de los guerreros de Xi'an. Vamos a entrar. Las leyendas chinas contaban que la tumba de Qin Shi Huangdi era de la siguiente forma. En la entrada, 9.000 guerreros de terracota. Cada uno tiene un rostro distinto. Cada uno tiene las cejas diferentes, una altura completamente distinta. Y es que era una representación fidedigna a todo su imperio, a todos sus soldados. Y ahí los tenéis. Pero esto eran solo leyendas. Hace unos años, en 1979, o sea, ayer, un par de campesinos están cavando un pozo en la región de Xi'an y plantando unos caquis. Podía ser otra fruta, pero eran unos caquis. Y de repente meten la pala dentro, sacan un pedazo de tierra y lo que les observa desde ese subterráneo es una cabeza de una especie de demonio que ellos sienten que les está observando. No era ningún demonio, era el primero de los 9.000 guerreros que vendrían después y que estaban ahí enterrados. Todos estaban destrozados, porque evidentemente lo que hace el pueblo cuando se enteran que Qin Shi Huangdi ha muerto es destrozarlo todo. Hoy están todos reconstruidos, excepto uno que lo tenemos intacto, un arquero. Y es muy curioso porque cuando uno va al mausoleo de los guerreros de Xi'an, va a la tienda, ¿no? Pues te compras un guerrero aplicando la técnica del yaque, el yaque estoy aquí, y yo os recomiendo que la utilicéis, es brutal. Y te encuentras un señor que está ahí pues, firmando libros y dices, ¿quién será? ¿Quién será este señor? Pues no te lo pierdas. Es el campesino que estaba cavando un pozo y plantando unos caquis que todavía vive. O sea, el descubridor de los guerreros de Xi'an está ahí firmando autógrafos. Yo que soy de Zaragoza, ¿no? Y digo, es que los maños, qué poca iniciativa tenemos. Fijaros, por ejemplo, lo de, pues, el Ecce Homo, ¿no? La pobre Cecilia. Pues a esta mujer había que ponerla en la puerta de la ermita a firmar pósters a 10 euros. Y ahí está la mujer en casa y, ¿no? Hay que aprender un poco de esta gente, claro que sí. Las mismas leyendas que hablaban de cómo era la entrada al mausoleo de Qin Shi Huangdi, las leyendas que hablaban de los guerreros, que eran solo leyendas, también contaban cómo era su tumba. Y ahora decimos, bueno, si sabemos cómo es la entrada a la tumba, que la tenemos ahí, ¿dónde está el interior? Pues sabemos dónde está. Esta parte sería donde están los guerreros de Xi'an, y el centro, donde está esta especie de montaña piramidal, es la tumba de Qin Shi Huangdi. Todavía no se ha entrado, porque los chinos dicen que están esperando a tener la tecnología suficiente pues, para que no se carguen nada, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que los guerreros de Xi'an estaban completamente pintados, la cara estaba pintada, las uñas pintadas, pero cuando los descubren, al entrar en contacto el pigmento con el aire, se deshace, y no quieren que les pase eso. Os voy a contar cómo es la tumba de Qin Shi Huangdi, según esas leyendas chinas, a las que hay que hacer caso, si hacemos caso de que hablaban de los guerreros de Xi'an. Vamos a entrar. Entraríamos en el mausoleo de Qin Shi Huangdi. Justo en el centro se encuentra todo su territorio, todas sus conquistas, cartografiadas. Los ríos chinos igualmente se encuentran cartografiados, pero en mercurio, ríos de mercurio. En el centro, el sarcófago de oro de Qin Shi Huangdi con todo su tesoro. Y el techo de azul cobalto, tachonado de perlas y diamantes que simbolizan las constelaciones. Cuando esto se descubra, cuando al final entren en este lugar, el descubrimiento que hemos visto antes de Tutankamón, pues será unanimidad. Así que vamos a esperar a ver si a lo largo de estos años se atreven, entran y podemos ver qué queda del tesoro de Qin Shi Huangdi. Y este no es el único tesoro que queda por descubrir todavía. Mis favoritos. De nuevo en la Gran Pirámide. Hace unos años, en 2006, unos robots
entran dentro de uno de los conductos de la Cámara de la Reina y se dan de bruces con esto, una primera puerta. Hacen un segundo robot con una broca para ver qué hay después de esta puerta, lo introducen y adivinad qué, aparece una segunda puerta. No se ha atravesado esa segunda puerta, no sabemos lo que hay detrás. Quién sabe si la Cámara de los Archivos Secretos, alguna pista, porque en toda la pirámide de Keops no hay un solo jeroglífico, por eso es tan especial. Esto lo descubriremos en años sucesivos. Bueno, no salimos de Egipto. Esta es la pirámide de Micerinos. Esto es increíble. Fijaros, en 1838 le dan permiso a un coronel británico, al coronel Richard William Howard, para entrar dentro de la pirámide, pero claro, la pirámide no tiene entrada. Y dice, pues ¿cómo entramos? A dinamita pura. A dinamita pura, y bueno, pues esta cicatriz que tiene la pirámide es causada por la forma pues tan sutil que tuvo este coronel de acceder al interior. La pirámide ya había sido saqueada. El tema es que el sarcófago todavía se encontraba en su interior. Y el coronel lo saca. Y dice, me lo llevo al Museo Británico. Y se inicia una expedición a bordo de un barco, una goleta, la Beatrice, que iba con el sarcófago de Micerinos. Pues cuando están a la altura del puerto de Cartagena, hay una enorme tormenta, rayos, centellas, y se hunde. Así que el sarcófago de Micerinos lo tenemos en España. ¿Quién sabe dónde? En algún punto en el puerto de Cartagena. Así que si alguien se anima a venir conmigo a bucear por allí, igual lo encontramos. Nos estaríamos ricos, ¿eh? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y bueno, este es mi favorito. ¿Quién no le gustaría ser el descubridor del Arca de la Alianza, el Arca Perdida? Ese arca que tiene en su interior las 10 mandamientos de la ley de Moisés, ¿no? Las tablas de la ley, y que pues no tenemos ni idea dónde están. Hay teorías que hablan de que quién sabe si en Jordania, en el Monte Nebo, yo estuve por allí y desde luego que no la encontré, tampoco busqué con demasiado ahínco. Otra teoría señala que puede que esté en Etiopía. Y dices, ¿en Etiopía qué pinta el Arca de la Alianza en Etiopía? Pues porque se cuenta que el rey Salomón, que es quien custodiaba el arca, tuvo un affair con la reina de Saba, ¿no?, la famosa, y tuvieron un hijo llamado Menelik, al que Salomón le dijo, mira, si te he visto, no me acuerdo, tú vete a Etiopía, que yo no... Parece ser que a los años, cuando Menelik se hizo mayor, regresó, habló con Salomón, ¿no?, se hicieron amigos, y una noche este Menelik robó el arca y se la llevó a Etiopía. Y supuestamente hay una iglesia que se llama Santa María de Sion, en cuyo interior está el Arca de la Alianza. Pero no se puede entrar. Solo puede entrar una persona, que es el guardián del arca, y nadie más. Así que, pues, ahí está la cosa, ¿no? En Etiopía, en el Monte Nebo, el arca perdida sigue perdida. Quedan tantas cosas por descubrir todavía, tantos viajes por hacer, y de alguna forma, como si de la luna se tratase, que recibe la luz del sol, que es de quien de alguna forma podemos ver cómo nos alumbra a todos, lo que quiero es que estos titanes de los que hemos hablado, estos descubridores, puedan inspirarnos para que luchemos por nuestros sueños, para que, como aquel barco, el de Resistencia, tengamos resistencia para lograrlos, y sobre todo con humildad, porque hay que tener humildad siempre, especialmente en la naturaleza, consigamos nuestros sueños. Así que, para todos vosotros, por ser humildes, por esforzaros y para que logréis vuestros sueños, va este fuerte aplauso. Gracias.